Cindy se fue a Francia a estudiar diseño. Y fue ahí, en medio de una ciudad donde la gastronomía es cultura, donde descubrió la precisión y el carácter de la repostería. Decidió formarse, entender la técnica desde la raíz y convertir esa fascinación en oficio. Regresó a México con una convicción. Aquí podía arriesgar, construir y emprender con mayor libertad. Apostó por una idea simple y exigente a la vez, hacer una sola cosa y hacerla bien. Hoy el Choux es punto de encuentro entre repostería y café. Esta es la historia detrás de Choux Choux. Lo que pasa es que yo estaba estudiando diseño en Francia y obviamente pues capital culinaria, ¿no? Es como y probando todas las delicias que hay por allá, pues siempre traje esta idea de en algún momento cambiar de rumbo y fue lo que hice. Sí, estudié, trabajé unos años en agencia de publicidad, fui director de arte y pues en un momento cambié de profesión y me metí a estudiar para pasar mi examen de repostería que se llama Certificado de Aptitud Profesional, que es un certificado que sin él no puedes vender ni brownies en la calle. Y entonces me metí a estudiar para pasar el dichoso examen y estuvo fuerte porque pues ya estaba más grande que todos mis colegas más chicos que estaban. Yo estudié en la escuela diario y yo empecé en una escuela como en las noches y con eso ya pasé mi examen. Y estuvo muy estresante, pero me fue muy bien y fue una súper experiencia. ¡Ay, qué padre! Sí. Cuando estabas en Francia, ¿pensabas ya en un negocio o solo estabas aprendiendo? Sí, no, ya traía la idea. Y justo los lugares donde trabajé, yo traía la idea de estos shoes, de hacer algo. Al principio era esa la idea, hacer algo monoproducto, ¿no? De traer el shoe, así como los macarrones que llegaron y que hace unos años no se conocían y poco a poco ya todo el mundo conoce el macarrón. Sí, fue como un boom. Fue como un boom. Yo dije, el choux todavía no, entonces a mí me encantaban y entonces me puse a estudiar. Por ejemplo, el choux es como un eclair, pero en vez de ser larguito es una bolita. Y pues los lugares donde busqué trabajo, porque mientras estaba estudiando también estaba trabajando. Entonces pedí trabajo en el Eclair de Genie, que venden puros eclairs. También trabajé en pastelerías y reposterías y boulangerie por donde vivía para aprender más las bases de todo, pero sí traía como la idea fija de que en algún momento empezamos a hablar de regresarnos, empecé a pensar por qué no regresar a México después de casi 20 años. La verdad, antes de todo esto no lo había pensado. Pero pues una mexicana en París haciendo repostería, yo creo que se me hubiera hecho muy complicado. No digo que aquí es fácil, pero es un poco más fácil emprender, eso sí. O sea, allá es un poco más difícil de tener un local y todo eso. Sí, y a pesar de pues que siento que también en México hay muchas restricciones para eso, ¿no? Sí. O sea, te ponen muchas trabas para poder un negocio. Sí, allá también y pues obviamente es muy caro. Como extranjera. Sí, y más como extranjera. Bueno, yo sí tenía mis papeles y todo, pero ya después de un rato allá pagando impuestos y todo, ya solo que bueno, sí quería venir a traer esto aquí, ¿no? Cada que venía de vacaciones sentía que me encanta la repostería mexicana, pero es muy diferente la francesa y eso era lo que yo quería traer y enseñar, que sí es diferente, sí es otra manera o sea, no es como la mexicana y la americana es muy revolver ingredientes, hacer algo súper rico unas buenas horas y ya quedó tu pastel cuando lo sacas. Y la francesa no, es como muy por etapas. Y a veces tienes que planearlo 3 días antes y eso me encanta, o sea, el estar planeándolo y hacer. Por eso a veces es difícil hacer, por eso a veces cuando nos hacen un pedido decirles, requiere tiempo. Sí. Y todo es muy fresco, o sea, las cosas son muy frescas y casi a consumir el día mismo o al otro día. Sí, eso es muy, muy bueno. Sí. ¿Y cuáles son los retos que has tenido al traer un producto que no es conocido en México? Varios. Cuando llegué a la ciudad, sobre todo la altura, tuve que volver a calibrar todas mis recetas porque aquí no hierve el agua a los 100 grados, hierve antes. Entonces tuve que volver a recalibrar todas las recetas que yo ya traía según yo que me sabía, las tuve que volver a hacer. Todo el tiempo tenemos que estar como revisándolas porque también, por ejemplo, el choux tiene mucho que ver con qué temperatura hace afuera, si hace frío, si hace calor, si está húmedo, se cambia la receta, no es una receta estándar. Otra cosa fueron los ingredientes,
porque no son los mismos que tengo allá, Claro. que yo usaba cuando estaba allá, perdón. O sea, por ejemplo, la mantequilla no es la misma, no tiene el mismo porcentaje de materia grasa, el chocolate tampoco. Entonces, más bien fue eso, adaptarme a... O sea, el día que yo llegué y quise hacer algo, no sabía ni dónde comprar chocolate de repostería. Mi primer intento fue con chocolate abuelita. O sea, Sí. lo revolví y logré hacer algo, pero yo sabía que no, que tenía que meterme. Y también los hornos. Allá son muy precisos. O sea, yo a veces necesito 96 grados para secar algún merengue o algo. Y aquí yo llegué y compré un horno y era un 2-3. Y yo, ¿cómo que un 2-3? ¿Un 2-3 qué? Sí, órale. Entonces, sí, muchas cosas así. Aprendiendo Sí. en el camino. Sí. Y luego sobre el negocio, pues no es que sea una traba, es más bien como una misión de hecho lo tenemos mucho aquí, mi mamá nos ayuda mucho en venta y explicar el producto, ¿no? Porque mucha gente, claro que lo conoce, pero mucha gente no. O sea, llegan y dicen que es una galleta, no es o sea, eso, el platicar lo que es. Claro. Y el darme cuenta que el monoproducto no era ya poco a poco, pues empecé a hacer más todo lo de repostería francesa. Porque decían, nada más hay eso. Y yo, pues sí, pero hay 8 sabores, y tenemos siempre un sabor del mes, pero no, pero ¿cómo que nada más hay eso? Ah, pues es que vendemos shoes, pero no, poco a poco ya tenemos muchos otros productos que ya vienen por ellos, sin llevarse un shoe especialmente. Okay. Pero lo que siempre sí hay son shoes. Todo lo demás son cosas que vamos sacando de repente. Es y el producto estrella. Sí. Perfecto. ¿Qué tiene el shoe que te sigue retando incluso hoy? Es muy caprichoso. Justo eso que te comentaba de la receta cambia a veces dependiendo de qué temperatura hay exterior, interior, si hay mucho calor no infla igual. El hecho de que a veces cambié un ingrediente, una harina, por ejemplo, y pues de repente no infla, entonces tenemos que volver a hacer pruebas. Eso es muy retador porque no es como que llegamos y ya lo tenemos así y siempre salen igual. Siempre, de hecho a veces decimos, ¿por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué no hicimos algo más así, como más básico, donde sigues la receta y ya? No, y obviamente, pues Caro y yo sabemos en algún momento de que no se ve bien la consistencia, algo hay que quitarle. Y a veces pesan más, a veces pesan menos, a veces con menos gramos se hacen más grandes, a veces inflan muy poquito. Sí es muy retador y nos gusta, pero a veces nos arrancamos mucho los pelos también. Sí, y me encanta también el hecho de que pues, lo podemos hacer miles de sabores y miles de cosas diferentes. En el camino, ¿qué cosas decidiste no hacer, aunque parecían buena idea? ¿Qué cosas no hacer? Se va a oír feo, pero no escuchar a todos los que me piden hacer cosas que no sé hacer y que no es nuestro... No, o sea, no es que no sepamos hacerlo. Claro que sabemos hacer un 3 leches, claro que sabemos hacer donas, o sea, cosas así, pero no es nuestra especialidad. Exacto. Entonces, no caer en la tentación me dicen, es que el cliente lo que pide, pues sí, pero yo quiero también al cliente algo que no sabe, que va a querer pedir a la próxima, ¿no? Entonces, más bien, no caer en eso y no quedar mal también diciéndolo, de que es que nuestra especialidad es diferente. Sí. O cuando me piden un pastel de cumpleaños con fondant y con figuritas, le digo, es que te lo podría hacer, pero no es lo mío y hay gente que lo hace súper bien, entonces no veo cómo te explico, o sea, sin verme tan mala onda de que es que por ahí no es nuestra especialidad. De hecho, casi no hacemos como pan en sí. Sí. Hacemos más bien, te digo, las tartitas y así. Entonces, cuando quieren un pastel, como aquí estamos acostumbrados al pastel grande, donde puedes meter la cabeza, hombre, yo aquí hacemos tartas y cuando vemos que alguien empieza a decir mordida, mordida, yo soy la primera de que no, se le va a acabar. No le hagas mordida. No, entonces, pues sí, yo creo que eso es algo que tenemos que decir, pues no, obviamente abrirnos a los comentarios, pero pues sí, lo que nos gusta es tener sabemos que tenemos una especialidad, ¿no? O sea, que sí nos quedamos más bien con la repostería francesa o francesa mexicana revisitada, algo así. La subchef de Chou Chou, Carolina González.
Ningún proyecto creativo se sostiene solo con una idea. Necesita precisión, necesita constancia y necesita equipo. Caro llegó a esta repostería y encontró algo más que técnica, una visión compartida. Hoy junto a Cindy forma el equipo que hace que Shu Shu funcione todos los días, con disciplina, complicidad y una conexión que se nota en cada detalle. ¿Cómo fue llegar a una cocina con un concepto tan específico? Me gustó. De hecho, cuando conocí a Cindy, me gustó su vibra. Ella es diseñadora, o era diseñadora en Francia, y me gustó su concepto porque la repostería es de crear, entonces tiene ideas muy locas, pero elegantes. Entonces eso me gustó mucho y nos acomodamos muy bien. Trabajar con un solo producto parece sencillo desde fuera. ¿Qué es lo complejo en la práctica? De hecho, no es complejo porque tiene sabores básicos, pero los puedes combinar y puedes crear cosas muy ricas. ¿Qué nivel de atención o disciplina exige este lugar todos los días? Atención o disciplina. Tienes que estar muy concentrada para no equivocarte, pero... Y disciplina, se me hace muy ruda esa palabra, pero... no, creo que disciplina... No tanto, más bien nos dejamos llevar, porque somos un equipo muy apasionado por la repostería y creo que por eso hacemos cosas que gustan mucho. ¿Qué has aprendido aquí que no se aprende en otras cocinas? ¿Qué aprendí aquí? Aprendí a quitarme los miedos, o sea, de crear, de ser juzgada, y como que siento que la repostería es muy de seguir recetas y no cambiar nada. Pero aquí creamos y Cindy nos da como esa libertad de decir, tú inténtale y no pasa nada. Entonces eso he aprendido, a quitarme los miedos a la cocina, a la repostería. Perfecto. Y como equipo pequeño, ¿qué hace que todo funcione sin perder calidad? Justo eso, que somos 5. Y justo eso hace que todo funcione mejor porque nos comunicamos muy bien y no hay esas como tipo juzgar de, esto te quedó mal, o eso que hay mucho en cocina. Creo que la comunicación y que nos creemos, siento que eso es lo que hace que todo funcione muy bien. ¿Y qué te gustaría que la gente supiera sobre lo que pasa detrás del mostrador? ¿Qué me gustaría? Me gustaría que supieran todo. Me gustaría que supieran que los shoes llevan un proceso muy largo y que no son así de rellenar y ya te los damos en la mesa, sino llevan un proceso muy largo y que le ponemos todo el amor que podemos. También me gustaría que supieran... De hecho, por eso es la cocina abierta, para que se den cuenta que todo está hecho con mucha precisión y calidad. Qué bonito, así, ¿no? Que todo lo que lleva para que ellos puedan degustarlo y sepan, o sea, no los han dicho. O sea, no nos han dicho, este postre me cambió la vida, no sé qué, y eso nos motiva mucho. Socio de Ra Ra Café, Ricardo Heredia, estudió Derecho e hizo una maestría en Historia. Durante años enseñó fechas, procesos y revoluciones. Pero fue lejos del aula, en el sur del país, donde descubrió otra forma de narrar el mundo, a través del café. Hoy desde Ra Ra Café entiende cada taza como un origen, un territorio y una conversación. Y en este espacio su café dialoga con la repostería de Shu Shu. Estaba empezando a buscar junto con mi socio un lugar donde abrir la barra café, pero esto fue en Mérida. Le digo, por azares del destino, nos ganaron el local, nos rentaron a alguien más y vine a pasar unos días aquí a la Ciudad de México. Uh-huh. Y justo ahí fue donde mi socio, mi amigo, me dijo, oye, mira, hay esta oportunidad, este lugar, valdría la pena que fueras a verlo, a ver qué opinas. Y vine, hablé con la chef. Te puedo decir que lo primero que me llamó la atención fue la cocina abierta. Eso creo que habla mucho de un compromiso, de que pues hay mucha honestidad y lo que se ve es lo que hay, ¿no? Sí. Hablando, probé el shu de pistache, en mi vida lo había probado, me voló la cabeza
Y hablando con ella vimos que tenemos como más o menos los mismos valores, la misma visión, tanto de negocios como de la vida como tal. Y me sentí muy, muy acogido y dije, creo que aquí es donde podemos llegar. No nada más como una barra agregada, sino sumando parte del equipo. Y creo que alguna vez lo comenté, no sé si aquí o no, pero café con pan es una combinación que no necesita pensarse mucho. Claro. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y se ha dado pues bastantes buenos frutos. Ahora sí que lo que es la parte de la repostería con el café, probando diferentes maridajes, cremas y productos. Perfecto. ¿Qué es lo más importante para ti cuando tu café convive con una propuesta gastronómica? Uf. Aquí, en este sentido, lo principal es el café se vuelve una parte del todo, es parte de hacer el maridaje, tener muy en cuenta qué es lo que se está comiendo para poder acompañarlo. Sobre todo, aquí es una pregunta un poquito curiosa, porque es diferente cuando te piden un postre. Yo tengo que pensar qué bebida voy a sugerir, en el sentido que la bebida está acompañando al postre y se marida el postre con la bebida. Claro. Cuando me piden un café, es un poquito al revés. El café es digamos, no quiero decir lo principal, pero es lo primero que tomo en cuenta para poder recomendar un postre. Claro. Entonces es un maridaje un poquito inverso y eso es lo principal. Ver que haya un buen equilibrio y que todos los sabores se convivan. Justo lo que me comentabas, ¿no? Con el grano de café, o sea, cuáles son las notas que tiene y ya en base al café que tienes es el postre que recomiendas, bueno, el pan que recomiendas. Así es, justo como te estaba comentando hace ratito, justo ahorita estoy trabajando con un café esmarago. Las notas que puedes llegar a tener en un espresso, un retrogusto, es chocolate oscuro. Y eso marida muy bien con la crema de maracuyá. Entonces es una de las recomendaciones. Ya sea que me digan, oye, quiero un shot de maracuyá, bueno, pues le puedo sugerir un espresso o viceversa. Pero sí es más o menos por el estilo. ¿Qué has aprendido de trabajar dentro de un espacio que no es originalmente tuyo? Creo que aquí lo más importante es la comunicación. Definitivamente, y creo que eso es base de casi todas las relaciones humanas que podemos llegar a tener, tanto para bien y para mal. Si uno no es capaz de hablar de todo, incluyendo esos temas tal vez que podrían ser como espinosos, conversaciones incómodas, si no las tienes, a la larga te las quedas y explota y no es agradable. Pero esto es como parte de mi experiencia personal, y justamente aquí yo llegué, ya estaba más o menos, ya estaba hecho el lugar. Entonces es ver qué puedo aportar y con la comunicación, sobre todo en una situación de igualdad, no imponer de ninguno de los lados, sino más bien dialogar, ver, contar ideas, porque a fin de cuentas así es como se logran los proyectos. Sí. Y tal vez decir, mira, ¿sabes qué? Creería que esto podría crear esto bien, o se podría llevar bien con esta crema. ¿Me permitirías? O escucho también, mira, creo que esta crema se podría llevar por esto. Es mucho eso. Y sobre todo sentirnos cómodos, porque a fin de cuentas se busca, o lo que se ha logrado, es formar un equipo. Claro. Grande, pequeño, pero bastante unido, y con esa sinergia y esa seguridad y confianza de apoyarnos, de saber que puedo contar con el resto del equipo y ellos pueden contar conmigo. Eso será lo más importante. En un mundo donde todos compiten, ¿qué valor le das a colaborar? Mira, justo en el movimiento del café mexicano de especialidad hace un par de años, hubo una frase que me llamó muchísimo la atención, que era: no compitas, haz compitas. Precisamente eso creo que es lo valioso. Sí, si bien yo puedo estar trabajando, voy a hablar estrictamente del café. Si yo estoy trabajando el mismo tipo de café, con el mismo tostador que, digamos, una cafetería que está a la vuelta de la esquina, es un poquito como el sazón, va a cambiar. Cada barista tiene su toque, por así decir. Y creo que más allá de verlo como competencia, creo que es más lindo verlo como una especie de el eje de cafeterías de especialidad de Coyoacán. Sí. Empezando desde el centro de Coyoacán, viniendo más hacia acá. Creo que eso es lo más importante, verlo de esa manera. Sobre todo porque creo que luego se pierde de vista el por qué estamos atrás, ¿no? De una barra o de una máquina de café, que es hacer una bebida para compartir. O sea, el café es una bebida netamente social, y creo que es muy lindo
ir a otra cafetería, a otra barra, hablar con el barista, oye, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Intercambiar recetas, ideas, probar sus cafés. Te puedo decir que es muy, muy, muy lindo cuando encuentras una cafetería que te gusta cómo probar el café y respetas mucho el trabajo de la persona. Creo que eso sea lo más importante. Sí. ¿Qué te gustaría que alguien sintiera al tomarse aquí su café? Que sintiera como ese calorcito en el pecho cuando tienes mucho, mucho frío y tomas ese primer trago de café, que te sientes reconfortado. Creo que eso es lo que busco, un lugar donde se sientan las personas seguras, cómodas y se la pasen bien. Que dejen de ver el café como combustible para seguir adelante, sino esa excusa para tomarse unos 3, 4 minutos de ver pasar la vida, descansar, de sentirse a gusto, y no pasa nada si tomas la vida tranquila. Creo que eso sería lo más importante, o lo que yo quisiera transmitir en una taza. Cuando el sueño de Cindy llegó a México, no volvió solo, volvió con decisiones, números y responsabilidades. Y como mamá, no dudó en acompañarlo. Adriana no está en la repostería, pero está en todo lo que sostiene. Desde la administración ha sido parte fundamental de que este proyecto pueda existir. Porque a veces detrás de un emprendimiento también hay una madre creyendo en el sueño de su hija. Pues primero que nada soy la mamá de la chef. Estuvo muchos años fuera, se fue a vivir casi 20 años de la que es México. Entonces yo estaba viviendo en Guadalajara. Cuando ella me dijo que regresaba a la Ciudad de México, pues claro que me vine a acompañarla, a estar con mis nietos, a estar con ella, con su familia. Y obviamente pues ella tenía un sueño desde que llegó a México, que era hacer su propia pastelería. Y pues bueno, yo le dije que con mucho gusto la apoyara en lo que yo pudiera, porque la que sabe repostería es ella, no yo. A mí se me da más la manualidad. Entonces, así fue como empezamos. Empezamos en su casa. De repente la ayudaba nada más a lavar trastes. Y pues ahorita hacemos de todo, pero muy contenta de estar viviendo el sueño de ella. Bueno, lo más fácil es verla, estar con ella, estar juntas y compartir. Lo más retador es, bueno, ella tiene su carácter, yo el mío, y como generaciones distintas a veces vemos la vida de formas diferentes, pero bueno, aprendiendo ambas. Bueno, lo que más me gusta es cuando el cliente dice que qué bonita está la tienda, que qué bonitos detalles y sobre todo que qué ricos postres, y que van a regresar y que nos van a recomendar. Eso me hace sentirme muy orgullosa y a irme muy tranquila, a pesar de que es un poco cansado, pero me voy muy contenta. Que siga su sueño, que a pesar de días buenos, malos, regulares, extraordinarios, los negocios no son fáciles, hay que trabajar duro y hay que tener en cuenta que si algo nos gusta, luchar por eso, porque no hay como trabajar en lo que nos gusta. Después de escuchar a cada uno de ellos, queda claro que Shushu se construyó a base de buenas decisiones, desde la comunicación visual hasta la técnica para crear cada shu. El espacio es bastante colorido, expresivo y sin duda refleja algo bastante importante. Entender el ADN de una marca y saber comunicarlo visualmente también es construir una experiencia. Pero más allá del diseño o la repostería, hay una lección bastante importante para un emprendedor. La idea por sí sola no basta. Hace falta manos, hace falta equipo, visión para poder hacer esta idea realidad. Y también hace falta algo más. Alguien que los observe, los escuche y los cuente. Cada negocio tiene una historia y cuando aprendes a contarla, el proyecto encuentra su voz. Siempre hay algo que aprender de alguien que decidió empezar. Al entender cómo se construyen los proyectos de otros, también aprendemos a construir el nuestro.